quisiera pues que de pronto, Sí. José Luis, tú me comentaras pues un poquito acerca de tu carrera, qué estudiaste, qué, cómo fue tu experiencia. Bueno, yo estudié ingeniería industrial, inicié la sede de Barranca Bermeja y Sí, ya al cuarto semestre tuve el respectivo traslado a la sede central de Bucaramanga. Lo hice con una compañera, no hice mi trabajo solo. Fue donde pudimos como, digamos que fortalecer esa idea del proyecto basado pues en la práctica en docencia, pues en una asignatura que es propia de las que ella dicta. sí. Entonces, básicamente de ahí, pues como que surgió la idea y me llevó a ejecutar y pues, se finalizó pues con un éxito Qué chévere. nuestro proyecto. Sí, bueno, José Luis, Sí. bueno, dado pues en la experiencia que tú viviste y la experiencia que tienes, quisiera pues me pudieras compartir pues de qué trata la modalidad de trabajo de grado como práctica docente. Bueno, Janice, pues no es, pues está más que demostrado que no todas las personas podemos aprender de una misma manera. Cada quien se identifica y se le facilita manejar información de cierto modo. Entonces, si por ejemplo a mí se me facilita tener unas hojas y leer, escuchar o ver un video. Eso partiendo de ahí y de todo el tipo de aprendizajes que hay, esto, nosotros pues como decidimos iniciar este proyecto en la práctica en docencia, apuntándole a esos diferentes tipos de aprendizajes que se presentan en un aula de clase. Ujú. Entonces, es muy importante para la escuela, y eso está definido dentro de los parámetros de esta modalidad, que la idea o el proyecto que se vaya a desarrollar tenga la aplicación de TICS en la asignatura. Eso es fundamental, que lo que vayamos a implementar conlleve al uso de las herramientas de información. Entonces, eso inicialmente estaba muy claro porque el proyecto de nosotros estaba enfocado básicamente al uso de un ERP, un sistema de información, que es una licencia con la que cuenta nuestra escuela, y Sí. esa licencia ahorita está siendo utilizada única y exclusivamente para impartir una asignatura que es selectiva. Entonces, se hizo pues como un estudio, pues, y que se programó como un plan donde se definieron unas estrategias en las cuales se podría explotar un poco más el uso de esa licencia y no específicamente para esa asignatura que es selectiva y que las cuales pues no todo el mundo iba a seleccionar para verla. Entonces, dentro de esas estrategias de ese plan, como para potenciar el uso de esa licencia, pues surgió por parte de la docente que fue nuestra directora y un docente de cátedra que también imparte la asignatura. Había una estrategia de unos talleres propios para ciertas asignaturas que sí se ven dentro del programa académico como tal, en diferentes semestres, y en el cual se podía incluir el uso de esa herramienta, de ese sistema de información propio en algunos temas específicos pues, que estaban contemplados en el contenido de la asignatura. Entonces, pues como te decía, básicamente lo que le apunta a la escuela es como estar al tanto de lo que son las nuevas métodos de aprendizaje. Hoy en día, pues con todo lo que es el cambio cultural, el avance tecnológico, ya digamos que los métodos de enseñanza tradicionales están como, sí, cada vez son menos atraídos por los estudiantes. Sí. Entonces, ya el conocimiento se está difundiendo de manera mucho más amplia por este tipo de herramientas, el Internet. Entonces ya no es limitar al estudiante a llegar y a recibir información, copie y estudie para su examen. Sí. Entonces, digamos que eso es lo que busca la escuela, nuestra escuela, y también motivar a los docentes a que estén en constante capacitación de todos de estas nuevas métodos que van surgiendo. Súper. Muy bien. ¿Y cómo tú pues estructuraste tu trabajo de grado? Partiendo pues de este ejercicio que tú estabas haciendo como práctica docente.
Bueno, pues digamos que cada una de las modalidades que presenta la escuela para desarrollar los proyectos tiene su estructura, tiene su modelo. Entonces, pues inicialmente pues con todo lo que fue la ayuda de nuestra directora y el codirector, que fue que era uno de los docentes que daba la asignatura en la cual nosotros intervenimos, pues se inició con la introducción, la justificación del problema, se hizo el planteamiento del problema que describía la situación que hacía necesario pues como el desarrollo de todo el proyecto, se hizo la definición del objetivo general, se definieron 6 objetivos específicos en mi caso, se establecen los resultados esperados, también se debe incluir un marco de referencia, que ese marco de referencia incluye un marco de antecedentes y un marco teórico. El marco de antecedentes debe enunciar como mínimo 3 proyectos de la misma modalidad que hayan sido ya desarrollados con éxito, apuntando pues como a la misma línea que del proyecto que por supuesto la metodología que se utilizó para el alcance de los objetivos, todo lo que fue también un cronograma de las actividades propuestas y un presupuesto general de todo el proyecto. Pues para finalizar también con lo que son las respectivas conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada en todo el proyecto. Así básicamente es la estructura general del proyecto. ¿Y cómo tú determinaste pues el problema de investigación? ¿O el problema que tú planteaste para la modalidad? El problema pues se tomó básicamente como te venía diciendo, sí. Gracias a la directora que en conjunto con el docente cátedra que también da la misma asignatura, tenían este documento, este plan para potenciar la alianza de la universidad con SAP, y entonces estaban buscando la manera de aprovechar un poco más la licencia. Entonces nos mostraron, pues ellos detectaron 6 asignaturas del programa académico que podían ser intervenidas con esta licencia de SAP. Entonces fue allí donde nosotros escogimos la asignatura de gestión contable, que fue la asignatura que intervenimos, y que gestión contable, primero porque para mi compañera y para mí pues, se nos facilitaba un poco porque fue una asignatura en la cual a nosotros nos fue supremamente bien. Entonces digamos que es fundamental que uno tenga también como los temas claros para poder después transmitirlos a los estudiantes. Entonces dijimos, bueno, vamos a seleccionar esta asignatura de las 6 de la lista que estaban, y para esa asignatura pues hay un módulo específico del sistema SAP, que es el módulo financiero. Entonces digamos que también ambos estábamos identificados siempre con que la rama financiera de la carrera era la parte que más nos llamaba la atención y que más nos gustaba. Entonces, partiendo de ahí, dijimos, se selecciona gestión contable y vamos a realizar como paso inicial un diagnóstico de la asignatura de gestión contable para saber cómo se está dictando actualmente. La asignatura, por lo general, siempre ha sido dictada por 2 profesores tipo cátedra en la escuela, y máximo 2 grupos para cada profesor. Entonces, iniciamos el diagnóstico de nuestra asignatura con una encuesta para los 2 docentes, en los cuales preguntábamos qué actividades realizaban durante el semestre, qué recursos utilizaban, si hacían uso pues, de la sala de cómputo, si tenían un aula virtual en la plataforma, que también es súper importante el uso de la plataforma. Preguntábamos cuál había sido, o cuál es la forma en la cual a ellos se les facilitaba aprender algo, porque según unos estudios que habíamos leído nosotros en nuestras fases de investigación, depende de cómo a ti se te facilite aprender algo, es la forma como tú lo vas a enseñar. Entonces era para nosotros también importante saber cómo se les facilitaba aprender algo, y dejamos también reflejadas esas respuestas en nuestro estudio. Esa como parte inicial del diagnóstico. El diagnóstico de nosotros se clasificó en 4 partes. La encuesta a los docentes. Segundo, realizamos un sondeo a estudiantes que ya habían cursado la asignatura de gestión contable en semestres anteriores, en los cuales también pues
preguntábamos como la aprobación de todo, cómo había sido su experiencia en la asignatura, y también pues preguntándoles como recomendaciones, posibles recomendaciones para la asignatura. De ahí pudimos sacar también una buena pues cantidad de información pues como para la idea final que nosotros planteamos en nuestro proyecto. Después de eso se les realizó un sondeo a estudiantes que habían cursado la asignatura electiva, esta vez los que veían solamente SAP. Entonces también para ver ellos cómo les había ido pues con su experiencia del curso, de la electiva. Entonces quisimos fusionar esas dos cosas, pues como era lo que íbamos a hacer en nuestro proyecto Gestión Contable con SAP, quisimos fusionar esas ambas respuestas obtenidas por los estudiantes para ver qué podía surgir como recurso principal para utilizar en gestión contable. Y finalizamos en nuestra etapa de diagnóstico con un test que se llama test de BARC. Ese test es un test estándar, tiene 16 preguntas, en las cuales proporcionan diferentes situaciones y te dan las opciones de respuesta, y tú debes seleccionar en tu caso cuál es la opción que tú pues utilizarías. Ese test, pues nosotros tomamos una muestra representativa de los estudiantes que cursan del primero a cuarto semestre de ingeniería industrial, porque son los estudiantes que van a pasar próximamente a cursar gestión contable en quinto semestre, que es donde se ve esa asignatura. Entonces tomamos una muestra representativa de esos chicos de primero a cuarto y bueno, dijimos, aquí vamos a definir cuáles son los métodos de aprendizaje más comunes en estos chicos para apuntarle a eso, a los recursos de... Entonces básicamente con ese diagnóstico clasificado en 4 etapas fue que pudimos nosotros desarrollar todo y plantear toda la problemática de nuestro proyecto. Y José Luis, de esa experiencia que tú tuviste, ¿te gustaría ser docente? ¿Continuar como docente? Pues fue una experiencia, pues la verdad nunca lo había contemplado. De hecho, al principio mi compañera fue como muy, digamos, teníamos como la timidez un poco de enfrentarnos pues a los chicos, y el miedo de que de pronto no fuera la actitud que ellos iban a tener con nosotros, pues igual estamos casi como en la misma condición de estudiantes, de pronto el hecho de que no van a hacer caso, que no van a seguir las instrucciones, pero la verdad la experiencia de nosotros con los chicos fue bastante enriquecedora, fue chévere, la actitud de ellos fue bastante receptiva, y sí me gustó la experiencia como docente. Sí, pues me pareció que, porque también nosotros al final hicimos como una evaluación de la experiencia en la cual también colocamos unos ítems como para que nos calificaran a nosotros si de pronto había sido clara la información, si la explicación había sido clara, y los resultados pues fueron favorables. Entonces yo creo que sí. Bien, ¿y cuál sería tu recomendación para el éxito en esta modalidad de trabajo de grado? Bueno, el éxito dependerá, digo yo siempre, de que se siga utilizando las herramientas TICS. Por ejemplo, en nuestro caso, ninguno de los dos docentes que imparten la asignatura tenían un aula virtual en la plataforma. Ya por lo menos con esta herramienta que se creó, que fue un objeto virtual de aprendizaje, el producto final de nosotros fue un OVA, un objeto virtual de aprendizaje, con todos los talleres que diseñamos para la asignatura. Entonces este OVA debe estar ubicado en una plataforma virtual, y si ellos no tenían pues aula virtual, entonces se iba a perder el trabajo. Entonces dejamos como la semillita de que tenían que crear su aula virtual para que garanticen la visita concurrente de los estudiantes al objeto virtual, pues el mejoramiento continuo de todo este proceso educativo, digamos que siempre va a depender de generar estos nuevos escenarios, de que se planteen este tipo de proyectos, apuntándole a las diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje, que los docentes se instruyan un poco más en eso,
una de las metodologías que más tiene importancia actualmente es la gamificación o el uso de las lúdicas para poder entender los temas. Nosotros desde nuestra escuela tenemos un laboratorio que se llama Galia, está conformado por un grupo de estudiantes de diferentes semestres de la escuela, y ellos tienen preparados una cantidad de lúdicas para cada asignatura, para cada tema específico. Entonces los docentes, cada vez que quieren, digamos que tratar un tema y saben que el grupo las tiene como lúdicas, llevan a todos sus chicos al salón de Galia y se imparte el tema de una manera dinámica. Y no siempre hay cuadriculado, tablero, ejercicio, copia. Entonces, digamos que ese tipo de acciones es lo que motiva y lo que conlleva al éxito de un proyecto como esos en la práctica. Siempre estar motivados a innovar, a ver qué está en auge, qué se está implementando en otros países, en otras partes, y poderlo poner en práctica en nuestras aulas. Y desde la vicerrectoría académica se motiva mucho a que los docentes planteen ese tipo de proyectos. Entonces, ¿de qué manera? Se realizan convocatorias desde la vicerrectoría para que ellos presenten sus propuestas y puedan participar en eventos internacionales llevando sus ponencias. Entonces, le dan mucha importancia a este tipo de ideas de los docentes, que nosotros pusimos esto en el aula virtual de mi asignatura, por ejemplo. Y eso va para toda la universidad en general, no solamente para la escuela industrial, sino para todas las escuelas de la universidad. Obviamente reciben su invitación a participar. Entonces, digamos que ellos también le apuntan mucho a eso, a cómo los docentes están viendo la manera de ir innovando en el aula de clase. Y lo más importante aún, hace poco se están trabajando metodologías o se están trabajando estrategias inclusivas, porque hay una población que puede quedar excluida del proceso de aprendizaje. Entonces ya están entrando a trabajar con personas que tienen alguna discapacidad visual, personas que tienen alguna discapacidad auditiva, personas que pertenecen a una etnia, a una población especial. Entonces, digamos que todo eso es, pues para mí, que estuve también, que alcancé a vivir con ella ese proceso, ha sido muy bonito y ha sido súper interesante ver las estrategias y las propuestas que tienen esos docentes para que finalmente el proceso de enseñanza y aprendizaje se dé para todos. Y obviamente, pues teniendo en cuenta, se hace un poco más complicado, claramente, pues teniendo en cuenta que estas personas tienen una condición especial, pero que la idea es que finalmente se genere el conocimiento. Claro, y llevárselo de la forma adecuada. Sí, claro que sí. Si tuviéramos que hablar de unos recursos, de pronto, bueno, ya hablamos un poquito de los humanos, de los tecnológicos, de los recursos monetarios, ¿qué tanta inversión requiere, digamos, el desarrollo de esta modalidad? Bueno, pues sinceramente por nuestra parte, digamos que el recurso monetario no fue un monto así, digamos que exagerado. Nosotros pues principalmente contábamos con la licencia gracias a la universidad, que digamos que es el recurso más costoso, pero pues ya por el hecho de ser estudiante pues teníamos acceso a nuestra licencia, era nuestro insumo principal poder desarrollar todo desde el sistema SAP. Entonces por esa parte digamos que lo obteníamos por parte de la escuela. La dirección y la codirección, que también es ofrecida por parte de la universidad. Sí tuvimos que tener una ayuda externa para lo que fue el desarrollo de nuestro objeto virtual, porque pues ya es propio de un diseñador gráfico y pues no es como nuestra área de experticia. Entonces sí tuvimos como que acudir a esta persona pues para poder desarrollar y virtualizar todo lo que fue LOA. Y digamos que fue como la única parte en la cual tuvimos como que gastar un poco de dinero. Pero del resto, digamos que fue como el recurso de computadores o las fotocopias o llamadas telefónicas, uso de redes sociales, porque de hecho incluso terminamos hablando con un docente en Perú, porque en nuestra búsqueda todo sí nos llevaba como a ciertos datos, y entonces
terminamos hablando hasta en Facebook con un docente en Perú que daba la asignatura. Y sí, entonces digamos que lo único que nos generó así como un gasto fue lo del diseñador. El resto fue todo como muy fácil porque lo podíamos adquirir desde la universidad. Sí, la verdad pues fue una experiencia muy chévere. Sí tuvimos nuestros inconvenientes, pues claro, como todo. Digamos que teníamos la presión del tiempo y de igual manera el hecho de tener que, bueno, contábamos con la facilidad de que uno de los docentes que daba la asignatura era nuestro codirector y pues finalmente él nos iba a ceder el espacio con sus chicos para poder desarrollar las clases, Sí. que también a veces se puede tornar un poco complicado porque pues uno finalmente debe implementar eso, pero si uno no tiene la colaboración del docente, pues cómo va a hacer para sacar su espacio. Y sí o sí debe desarrollarse en las horas de clase que ellos tienen estipuladas. Entonces en un momento se nos complicó eso porque primero queríamos desarrollarlo en los 4 grupos de gestión contable que había en el semestre anterior, pero como todos eran de la otra docente, el enfoque que cada docente tenía era diferente. Entonces nosotros dijimos, no, tenemos que quedarnos con los 2 de nuestro codirector porque todo lo estamos haciendo como en base a lo que él está dictando. Entonces ya con los otros chicos va a ser complicado de pronto llegarles con esta herramienta, con esos talleres. Eso por un lado como dificultad. Después teníamos que depender del uso de la sala de cómputo, porque pues todos tenían que tener acceso al sistema y cada uno en su computador. Entonces digamos que dar con los espacios libres de la sala de cómputo y que tuvieran el mismo horario de los chicos de su clase, pues fue un poco complicado también, pero finalmente pues, se pudo llevar todo a un feliz éxito, pues a una feliz realización del proyecto.